Vamos a estar hablando acerca de las funcionalidades que tenemos para el cloud en la versión 15. Como ustedes saben, el cloud no es solo para hosting, sino que tiene varios servicios más. Y en la versión 15 estamos haciendo uso de estos servicios. En particular les voy a contar acerca del external storage y de caché distribuido. En cuanto al external storage, se trata de la posibilidad de poder almacenar los archivos multimedia, audio, video e imágenes en un almacenamiento externo, diferente a como veníamos haciendo tradicionalmente, que es almacenarlos en la base de datos. Es decir, en forma tradicional nosotros estamos acostumbrados a almacenar las imágenes en la base de datos como binarios, y eso tiene como contra todo lo que es el uso del ancho de banda. También el hecho de que el web server no está pensado para servir estáticos, aspectos de seguridad que en forma negativa nos pegan cuando usamos esta solución, y la escalabilidad, que tampoco está garantizada, sobre todo si no hay afinidad, ¿no? Entonces es por eso que en ambientes de cloud computing, y además cuando tenemos la aplicación distribuida en diferentes nodos, empieza a ser importante el hecho de poder almacenar los archivos multimedia en un almacenamiento externo, que no sea la base de datos propiamente dicha. Bien, lo que hoy tenemos como posibilidades es el almacenamiento en IBM, Bluemix, Amazon, Azure, y en el Upgrade 1 vamos a estar dejando disponible Google Cloud Platform para almacenar los multimedia en esa plataforma. ¿Okay? Bueno, entonces les empiezo a contar básicamente en qué consiste esto. Esto se soporta para web y para Smart Devices. Estábamos hablando de archivos multimedia por ahora, imágenes, audio, video, por ahora no están incluidos los blobs. Y todas las operaciones, insert, update, delete, tanto en procedimientos, business components o transacciones, hacen automáticamente la subida de estos archivos al almacenamiento externo, queda referenciada a una URI, que es donde está almacenado este archivo, y se resuelve, como les decía, en forma totalmente automática. ¿Ah? ¿Cómo se configura esto en GeneXus? Bueno, tenemos una propiedad a nivel de los generadores, que es la Storage Provider. Podemos configurarla con el valor Database. Database es de la forma tradicional, no es nada nuevo. Y los tres valores nuevos que tenemos, que estamos hablando ahora, son Amazon, S3, Azure, Bluemix, y el cuarto en el Upgrade 1 va a ser Google. ¿Okay? Cuando configuramos alguno de estos valores, como Amazon, Bluemix o Azure, tenemos que darle información adicional a GeneXus. Por ejemplo, el bucket, es decir, el repositorio donde queda almacenada la información, el folder donde va a quedar almacenados los archivos, ¿tá? Toda esta información se crea automáticamente si estamos usando un usuario con suficientes permisos. Y bueno, y otra información, por ejemplo, el Access Key y el Access ID, digamos, que son toda información que nos brinda el proveedor cuando hacemos el contrato. Adicionalmente tenemos la propiedad a nivel de los atributos, que son imágenes, audio, video, en las transacciones. Eso es para manejar excepciones, es decir, si yo en la KB configuré que voy a usar en general, voy a usar almacenamiento externo, sin embargo, en algunos casos en particular no quiero hacerlo, lo hago a través de esta propiedad a nivel de los atributos. Bien, además de esto, que estábamos hablando que se hace en forma automática, tenemos la posibilidad de hacerlo en forma programática, es decir, programando poder subir los archivos multimedia o archivos en general al external storage. Esto se hace a través de un tipo de datos nuevo que tenemos en GeneXus, que es el Storage Data Type, y ahí podemos ver algunas líneas de ejemplo de código, que son los métodos que están disponibles para este tipo de datos. Podemos hacer un get de un file name, nos va a devolver un archivo de tipo file. Podemos hacer una upload de un archivo y nos devuelve la referencia en un file. Podemos hacer un download, ¿okay? Nos devuelve si estuvo correcto o no el procedimiento, y hacer un get directory también, dado un directory name, y nos devuelve un tipo de datos, una variable con tipo de datos directory para poder seguir procesando. ¿Okay? Bien, hasta acá estuvimos hablando de external storage. Ahora vamos a pasar a la otra funcionalidad que estuvimos agregando en la versión 15 con respecto a cloud, que es el caching distribuido. El caching ya lo conocemos hace mucho tiempo, o sea, desde versiones muy viejas de GeneXus tenemos la posibilidad de hacer caching
se usa cuando las tablas de la base de datos no tienen cambios demasiado periódicos, es decir, son tablas más que nada que se usan para lectura y se hacen muchas queries, la misma query varias veces, entonces optamos por configurar el caching por temas de mejorar el rendimiento, ¿verdad? Ahora lo que tenemos es en el cloud la posibilidad de que el caching no sea local al servidor de aplicaciones, sino que sea distribuido, que sea en un lugar externo, que no sea en el servidor local. ¿Eso por qué? Porque no tiene sentido utilizar un servidor local, el servidor local para almacenar la información de caché cuando estamos hablando de un clúster de servidores en la nube, ¿verdad? Y bueno, las posibilidades que tenemos hoy en día son usar estos engines, Redis y Memcached. Bien, entonces un poco repasando cómo tendríamos que hacer para usar el caching distribuido. Bueno, básicamente configuramos el caching como siempre. Ustedes se acuerdan que tenemos dos cachings en GNexus, que es el Result Set Caching, es a nivel de las web applications y los servicios REST. Podemos configurar este tipo de caching. Básicamente consiste en que en el servidor donde se almacena el caché se guarda un par clave-valor. La clave es la query y el valor es el resultado de la consulta, ¿tá? Esto se configura, como siempre, a través de una propiedad que es Database Access Caching, que está en los generadores, y en las tablas tenemos la Change Frequency Property, qué tan periódicamente cambia la tabla, ¿tá? Bien. Y tenemos el Smart Devices Caching. El Smart Devices Caching tiene la diferencia con respecto al otro, que en realidad en el caché, en el servidor, el caché lo que guarda es un par clave-valor donde la clave es el nombre de la tabla y el valor es un timestamp. Es un mecanismo distinto que se realiza para el caching en las aplicaciones para Smart Devices. A nivel del generador se configura la propiedad de Smart Devices Cache Management, se prende o se apaga, y a nivel de los objetos para Smart Devices se configura la propiedad Enable Data Caching Object. Ahora, ¿cómo funciona? Hasta ahí tenemos, como siempre, lo que les conté no tenía nada nuevo. ¿Cómo funciona el caching distribuido en el caso de Smart Devices? Por ejemplo, bueno, el caching en este caso sería, como ven ahí, tenemos los dispositivos con un caché local, los servidores, y el caché distribuido está por fuera de los servidores. Tenemos un caché que no está a nivel de los servidores, ¿está? Cuando se hace un request, si no hay nada en el caché, por ejemplo, pedimos la tabla de clientes, ejecutamos el work with customers y pedimos la tabla de customers, entonces como no hay nada en el caché local, lo que se hace es ir derecho a la base de datos, se devuelve la consulta y se almacena la información en el caché y además se almacena la fecha, la hora en que se hizo la consulta. ¿Para qué? Porque en el siguiente request, que también involucre la tabla de customers, en ese caso va y consulta en el caché. Y si la fecha que tienen en el caché local no es mayor que la fecha que tenemos acá, entonces efectivamente se puede devolver un 304 not modified y levantar la información del caché. Esta fecha, este timestamp se actualiza cuando hacemos un insert o un update en la tabla de customers. Así funciona el caching distribuido. Una cosa, ¿no? Para Smart Devices podemos configurar el caching de Smart Devices y también podemos configurar el Result Set Caching para resolver la parte de la capa de negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo configuramos esto en GNexus? Bueno, tenemos una propiedad que se llama Cache Provider. La podemos configurar con el valor InProcess. InProcess es como siempre, tenemos quiere decir que tenemos el caché en el servidor local o los otros dos valores que les contaba anteriormente, que es Memcached, que hoy se soporta para Net y para Java, y Redis, que está soportado para Net. Cuando configuramos sea Redis o sea Memcached, tenemos obviamente que decirle a GNexus dónde encuentra la información del caching, ¿no? El cache location, el usuario y la password. También tenemos un cache API que nos permite resolver un caso en el que queremos obtener información que el 99% de las veces no cambia. O sea, esa información que está en la base de datos o nos provee un servicio, pero esa información no cambia con suficiente periodicidad. Y además es información que va a ser la misma para todos los usuarios. No es por usuario, sino que es la misma información que le voy a dar a todos los usuarios. Entonces, como no cambia demasiado, no está bueno
estarla solicitando n veces, cada vez que la preciso, estarla solicitando, porque es la misma, porque no cambia. Y tampoco está bueno usar una web session en el sentido en que es información global. Es información para todos los usuarios y la web session, como ustedes saben, es por sesión, por usuario. Ahí es que tenemos el Cache API. Entonces, el Cache API es parecido a la web session, pero es para todos los usuarios, es global a todos los usuarios. Entonces, tenemos unos métodos estáticos, por ejemplo, el getCache, que nos devuelve un objeto de tipo cache. También podemos hacer clear all caches, que es para limpiar este cache en particular, y el cache de Smart Devices, y el result set, que estábamos hablando. Después tenemos un método set, parecido al set de web session, pero no es una web session, como les contaba, donde le pasamos una clave, un valor y el tiempo de expiración de este cache. Podemos hacer un get, dado una clave, y nos devuelve el valor que está almacenado en el cache. Si contiene tal o cual clave, nos da true or false. Y hacer un remove de una clave en particular, también parecido a cómo se maneja la web session. ¿Okay? Y hacer un clear para limpiar en particular esta cache. Bien, en cuanto a lo que es la invalidación de la cache, es interesante estos métodos, porque a veces nos pasa que una aplicación de terceros o por fuera, alguien nos actualiza la base de datos, entonces nos rompe un poco todo lo que es el esquema del caching. Entonces podemos limpiar el cache, lo podemos hacer de la base de datos, o sea, el result set, el que hablábamos hoy, el result set, podemos invalidar el cache de Smart Devices, si es necesario hacerlo. O en particular, en el caso del cache de Smart Devices, ¿se acuerdan que decíamos que lo que se almacena es un par clave-valor donde la clave es la tabla? Bueno, podemos hacer un remove de una tabla en particular. Bien, entonces, terminando este tema, ¿qué tenemos nuevo? Bueno, es más soporte a otras opciones, a otros proveedores del cloud en cuanto a lo que es base de datos, porque hoy podemos subir aplicaciones a Bluemix, a Amazon, a Azure, y bueno, y de ahí es que surge el hecho de que soportamos otras bases de datos. Pero de los que yo les contaba resumiendo, tenemos la posibilidad de hacer un storage externo, y con respecto a caching, tenemos cache distribuido a través de los engines que son Redis, Memcache. Tenemos el cache data type, como les contaba, y la posibilidad de invalidar el cache con métodos que son Genexus, puros Genexus.